¿Traes el gimbal para irlo poniendo? A ver si le ganamos. Pues el 40%. Tenemos 40% de batería. Yo creo que sí le... Con 40% la... Muy buenas tardes. La Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, les damos la más cordial bienvenida a esta charla virtual intitulada En búsqueda del cuerpo perdido. Hoy estamos muy entusiasmados de tener en esta sexta edición de Procesos de la Memoria acercamiento con artistas desde el oficio a un compañero de la universidad. Es la primera vez que alguien de casa nos acompaña en estas transmisiones y estamos muy contentos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar acá con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias, Miguel, también por dar seguimiento a este proyecto. El doctor Juan Carlos Enríquez es el director del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Ibero, espacio dedicado al arte, cultura, reflexión y diálogo. Las y los invitamos a que sigan sus actividades. En lo personal me da mucho gusto y me entusiasma mucho esta plática, ya que el SEX pronto abrirá sus puertas a una exposición intitulada No tocar lo que los ojos palpan, del jesuita artista Miguel Aguayo, quien lamentablemente falleció el año pasado. Quisiera citar las palabras del padre Humberto Posada, quien alguna vez se refirió a la obra de arte. El vínculo con la obra de arte permite que el receptor la haga suya, por la respuesta emocionada que aquella le arrebata, las más de las veces por los senderos de la identificación no necesariamente accesibles. Sin duda creo que eso es lo que sucede cuando uno se expone a la obra literaria y pictórica de Miguel Aguayo. Sin más preámbulo, bienvenidas y bienvenidos a esta sexta edición de Procesos de la Memoria. Quisiera agradecer en nombre de todas mis compañeras y mis compañeros de la coordinación el que estén con nosotros en esta tarde y en todas nuestras actividades virtuales. Les recordamos que estaremos muy al pendiente de sus preguntas, de sus aportaciones en la cajita de comentarios. Como ya es tradición, las y los invitamos a ver el video de introducción de nuestra galería Andrea Pozzo. Esperamos pronto poder abrir ya las puertas para más exposiciones y eventos. Gracias. Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria.
Muy buenas tardes, amigos, amigas de la Universidad Iberoamericana. Estamos en otro programa más de procesos de la memoria. Algunos problemas, algunos incidentes con tanta lluvia. Ayer inundaciones en Zacatecas. Parece que hay mucha agua, entonces hay que aprovechar ese flujo para estar en esta tarde que va a ser un espacio de reflexión muy interesante desde la galería Procesos de la Memoria. Es un programa que tiene como fin promover el acercamiento al pensamiento de artistas a través de medios digitales, redes sociales, para que con entrevistas, conferencias virtuales y otros formatos de comunicación construir este espacio archivo de conocimiento para el análisis y el entendimiento de las obras visuales a través de los procesos de creación técnica, conceptuales, el oficio y sus características materiales y procesuales, así como su interrelación con otras disciplinas artísticas, tecnológicas y académicas en el mundo actual. Cabe destacar que este vínculo con los creadores nace de la empatía, de la compatibilidad de su trabajo en el proceso de educación y en el proceso ignaciano de nuestra Universidad Iberoamericana. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros a esta gran confraternidad que se está haciendo a través de este medio. Y bueno, hoy estamos con Juan Carlos Enríquez, SJ. Él es doctor en sociología por el Boston College, donde acreditó las especialidades en psicoanálisis social, sociología de la subjetividad. Cuenta con grados en filosofía, teología y comunicación. También autor de instalaciones, performance e intervenciones escénicas como El laberinto de los saberes, Insurrectos del 2006, Los amantes 2017, Guernica también del 17 y Matriculados del mismo año. Bote pateado del 17, No son tres del 18, Ya me cansé del 18, Patria desgarrada también del 18, Atonal ya del 19, Habitación 1 y Habitación 2 del 19, Bao del 19, Metro y Medio del 2020, que es una de las piezas de las que vamos a charlar. Ha sido investigador y conductor titular de series globales, producidas por Discovery Channel, Estados Unidos y América Latina, y One TV en Reino Unido, y de la Radio Pública Nacional en estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Actualmente dirige el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, SEX, de la Universidad Iberoamericana. Juan Carlos, con mucha agua hoy, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, con muchísima agua aquí en el SEX, y de hecho lo que están viendo ustedes es pues en la puerta principal del SEX, dando a Revolución, número 1291, 1291, y estamos en el patio donde hemos hecho un chorro de las actividades que a ti te ha tocado, Miguel Ángel, estar aquí en prácticamente todas, desde conciertos, danza contemporánea, intervenciones, performance, aquí en el SEX, en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Y bueno, está lloviendo, pero pues vamos a un lugar más acogedor, que es la galería. Muy bien, bueno, mientras es un espacio universitario, platícanos un poco más qué entorno tiene el SEX, porque bueno, es un espacio que no está dentro del campus, de nuestro campus en Ciudad de México, pero tiene un eje, la columna vertebral es la educación ignaciana, pero además tiene algunas otras virtudes. Platícanos un poco más cómo se relaciona el SEX con la universidad y qué funciones desarrollan ustedes. Bueno, el SEX de entrada es la
instancia que tiene la universidad para tener un pie cultural y de pensamiento bien plantado en las calles de la Ciudad de México. Y con esto pues se cristaliza un deseo que desde la Fundación del Ibero tenemos, que es estar presente con los ciudadanos, con las ciudadanas, con la ciudadanía completa para construir un mejor mundo en todos los sentidos y hacerlo a través de lo que genera la universidad, genera conocimiento, genera criticidad, genera arte, genera ciencia, pero sobre todo genera comunidades y comunidades de sentido. Entonces, en el SEX se dan cita a estas actividades, es su propósito, y bien lo dices, esto está vinculado a el modo de ser ignaciano, esto que llamamos la espiritualidad ignaciana, o la herencia jesuita de la educación en México, que es ante todo exploratoria, fronteriza, porque está buscando las posibilidades de lo real, no está partiendo de los conocimientos, sino que está en búsqueda de aquello que nos permita transformar la realidad hacia aquello que las distintas generaciones van deseando y van atisbando. Entonces, el centro, si quisiéramos explicarlo en una palabra, pues sí, es un centro cultural, pero con una aproximación muy original, y esa aproximación es generar un pensamiento entusiasmante, un pensamiento crítico, propositivo, constructor de una utopía nueva que nos permita reelaborar la convivencia humana. Oye, en ese sentido, bueno, también en alguna entrevista o en las pláticas también a propósito de este espacio, hay una palabra que creo que es fundamental, que es discernimiento, que es un espacio de discernimiento, de aproximación a obras, pero no es una aproximación a las obras de una manera, digamos, coloquial, más ligera. ¿Qué sería este discernimiento? ¿Cómo funcionaría el mecanismo del SEX para construir estos discernimientos? Sí, bueno, la palabra discernimiento en lenguaje coloquial significa separar, es como son los cernidores, ¿no? Los cernidores de las mamás, de las abuelas, o de los panaderos, o de los que hacen hasta pizza, en donde ponen la harina y pues la van cerniendo para separar la buena harina de los grumos, o sea, lo que es de lo que no es, pues, para ponerlo. Porque pues nosotros mismos vamos confundiendo lo que vamos deseando y lo que vamos queriendo, y una vez que podemos separar, vamos encontrando aquello que efectivamente andamos buscando. Entonces, cuando decimos un pensamiento crítico, es un pensamiento que tiene la habilidad de tomar una cierta distancia con lo conocido, con lo establecido, con la zona más cómoda, y esa distancia le permite ver con más claridad aquello que es de lo que no es tanto, ¿no? Entonces, por eso el discernimiento y la criticidad, la mirada crítica, van de la mano. Solo que hay una diferencia. La mirada crítica en sí misma lo que hace es que separa, y separa de una manera casi que neutral. En cambio, el discernimiento sí supone un punto de referencia, y ese punto de referencia es la intuición de una plenitud, ¿no? Ante eso no somos neutrales, y es la plenitud en todo, en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, la plenitud en lo que podemos ser como mujeres y hombres. Y entonces esto sería... Eso es lo que nos va bañando. Okay. Bueno, a propósito de tanta agua, oye, este separar, elegir, es también en el sentido nutricio, emocional, psicológico, intelectual, ¿o tiene que ver con algo en especial? Tiene que ver con el deseo, Miguel Ángel. O sea, tiene que ver con el redescubrimiento del deseo. Y aquí sí, bueno, implica una crítica. Las sociedades, lo primero que inhiben es el deseo. En el momento en que estipulan una horma, un estado de las cosas, pues van inhibiendo, van cambiando los deseos más hondos de las personas por pseudodeseos o por quereres, ¿no? Quiero unos zapatos nuevos, quiero esto, quiero aquello, pero son cosas muy fugaces. Lo que queda sepultado
ese profundo deseo. No es que te lo repriman otros, tú mismo lo tienes sepultado. Entonces, cuando hablamos de vamos en búsqueda del deseo, pues sí es un viaje interior muy intenso, porque se trata de descubrir eso que nosotros mismos tenemos oculto para nosotros mismos. ¿Qué es lo que en el fondo deseamos? ¿Qué es lo que en el fondo queremos como horizonte? ¿Qué es lo que intuimos que nos da sentido en la existencia? Entonces, esa es la zona de los deseos profundos. Hacia ahí se encamina la acción del discernimiento ignaciano. Ok, entonces... Desde San Ignacio, por cierto. Esto no es ninguna teoría sociológica ni política. Estamos hablando de un método espiritual fundamentalmente, pero que se aplica a todas las competencias humanas. A ver, explícanos, por favor, cómo desde ese corpus espiritual que genera San Ignacio se vierte en la educación, cómo nos llega y cómo podemos contemplarlo en las acciones ignacianas. Fíjate que curiosamente San Ignacio, de las primeras obras que va a fundar, van a ser obras secundariamente educativas, pero primariamente colegiales. ¿A qué me refiero? Lo primero que va a buscar es abrir colegios, es decir, es la colectividad de la inteligencia para buscar y encontrar aquello que queremos como humanidad. Él le va a llamar buscar y encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero la traducción actual sería eso, es vamos buscando juntos, con todas nuestras potencias, con nuestra creatividad, con nuestra inteligencia, con nuestro saber, con nuestras inquietudes, con todo lo que tenemos y poseemos, vamos buscando con ahínco eso que tanto deseamos. Como actividad primaria son los colegios. ¿Por qué hacen los colegios durante su búsqueda? Pues lo que van haciendo es que van encontrando, van enseñando, van formando a otros para que continúen la búsqueda. Por eso lo que digo es, primero es el colegio, después es su docencia. O sea, no es la educación por la educación, sino es la búsqueda que llama, que requiere la educación. Entonces, en ese sentido, lo que desarrollamos en la Universidad Iberoamericana serían medios para acercarse de una manera más profunda a estas realidades, a estos ríos. Sí, definitivamente, porque entonces lo que ha hecho la Universidad Iberoamericana, pero no solamente la Iberoamericana es la expresión del siglo XX de esta tradición. Pero si nos vamos atrás, pues vayámonos al colegio de Pátzcuaro, vayámonos al colegio de Puebla, por supuesto, al colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, en el centro histórico, y vas a encontrar que lo que está en el centro es la realidad con todas sus contradicciones, con sus ambivalencias. Eso es lo que está en el centro. No es la verdad consagrada dentro de un libro, sino es la pregunta de la realidad. Entonces, esta tradición de anteponer la pregunta de la realidad es la que va a retomar, por supuesto, la Ibero cuando en 1954 se funda, ¿no? Entonces, es la expresión del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, de esta tradición de construir un México de cara a los deseos profundos de este pueblo, pues inicia desde el inicio de estas tierras mestizas, desde el virreinato. Y en la expresión del siglo XX, pues ciertamente es la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y todas las demás que están en la República Mexicana y en Guadalajara, con el ITESO. Claro, bueno, es un sistema universitario que, bueno, tiene estas virtudes, amigos, amigas, para si tienen alguna duda, igual pueden echarse una googleada a Universidad Iberoamericana o el Sistema Universitario Jesuita en México y ustedes van a encontrar un poco más de información. Ahora, el SEX, ¿cómo retoma todo esto? Porque es algo complejo, es una complejidad dentro de una complejidad, como diría un jesuita, como Chardin decía ahí, las complejidades.
Sí, es una complejidad, pero digo, antes de ser una complejidad, es una comunidad. Ok. Entonces, esto es importante porque no es que el SEC saque adelante esta tarea, ¿no? Válgame Dios. No, es una comunidad en el SEC. ¿Y cuál es esa comunidad? Pues la comunidad de los universitarios, de las personas universitarias de esta Ibero en concreto y de otras Iberos en el país que ya tienen el método, ya tienen la mirada, ya tienen el modo para contagiar esto al resto de la ciudad. El SEX pone la plataforma y pone el método. Es un método que es original, es antidisciplinario, es decir, aborda un problema desde los saberes más inusitados que nos podamos imaginar, ¿no? Okay. Es deconstructivo, va desensamblando, ¿no? Va analizando. Es un método, por último, es un método utópico que está poniendo por encima el mundo que deseamos y no el mundo como está, no el mundo al que nos plegamos, sino el mundo que deseamos, ¿no? Entonces, sí es una complejidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de actividades, como son, por ejemplo, en este sitio tenemos, además de salones para el encuentro y además de tener un teatro, tenemos 4 galerías. Para nosotros el arte, la expresión humana es importantísima y contamos con 4 espacios galerísticos. De hecho, estoy yo en la puerta de la galería principal, ¿no? Muerto de frío a mis espaldas. Okay. Y del calor de las luces internas enfrente de mí. Pero son 4 espacios reservados a la exposición de la expresión universitaria que está en búsqueda, y también tenemos una caja negra, un black box, un teatro negro, donde también exploramos en términos escénicos esa misma expresión. Oye, antes, para que no te me vayas a enfriar, te voy a dar ahí la gripe. Nada más el aire, por favor, platícame. Es un lugar en donde puede ir todo el mundo, se cobran las galerías, ahí tienen un patio que tienen un mural estupendo. Platícanos. Te lo voy a mostrar porque ya se nos fue la lluvia. Perfecto. Entonces, ahí te va. Si es que para que nuestros amigos que están en otros lados, en otras ciudades, y cuando tengan la oportunidad de estar en Ciudad de México, pues visiten el SEX, que como les comenta Juan Carlos, hay 4 galerías y que están permanentemente en servicio. Entonces, como ustedes ven, ahí está Este es un mural donde vemos, por ejemplo, la acción de la Iberoamericana. Estas son alumnas de la Prepa Ibero. Es la Prepa Ibero haciendo un acto de afirmación por la pluralidad y por la igualdad de hombres y mujeres en todas sus expresiones y orientaciones posibles. Tenemos una gran pantalla donde hemos proyectado cine en la noche al aire libre y otro tipo de expresiones audiovisuales. Es una casa antigua que hemos adaptado, sobre todo este gran patio que ven ustedes. Este patio está pensado para tener actividades, sobre todo escénicas. Digamos, es un teatro al aire libre, ¿no? Como en otras épocas con los griegos lo había, en el foro, como el mismo teatro isabelino lo planteaba, solo que ahí sí se pusieron abusados y para la lluvia londinense, pues sí le pusieron su cartita, pero básicamente era al aire libre, el teatro isabelino. Y ahí vamos entrando a la sala en donde vamos a platicar a propósito de un autor, y ese autor va a ser nuestro eje de reflexiones en estos siguientes momentos. Platícanos qué va a haber en ese espacio, por favor. Bueno, esto que están viendo ustedes es una obra muy llamativa porque se ha expuesto en distintos momentos. Se llama Torso, de un jesuita que se llamó Miguel Aguayo, recientemente desaparecido. Él muere en el 2019
esta pintura que tenemos aquí enfrente, obviamente no es esta pintura, esto es lo que nosotros usamos para plantear el acomodo, para presentar el acomodo de los cuadros cuando ya se monten. Ahorita estamos en proceso de montaje, de hecho estamos en preparación de galería. Entonces, van a estar viendo ahorita gente que se está escondiendo de ustedes, pero no es que sean tímidos. Están trabajando en otras cosas. Bueno, es que además hay una cosa, amigos, amigas, esto es con toda la intención de que ustedes vean un poquito de lo que hay tras el trabajo de una exposición en el SEX. Como ustedes verán en algunos momentos, bueno, hay una serie de obras que han sido seleccionadas para poder decir mejor, para poder compartir mejor lo que ha sido, lo que fue el trabajo de Miguel, que bueno, ya lo veremos en este momento. Y todo esto que ven no va a estar, cuando vayan ustedes, ya no va a estar así, va a estar completo, con sus células, con todo. Y lo interesante es ver cómo se construye esto. ¿Qué más han construido aparte de, bueno, de la pintada y todo esto con la obra de Miguel? Bueno, a ver, lo primero es, aquí tenemos a alguien de operaciones, un técnico de operaciones que nos ha apoyado, se llama Ángel. Que se va, Ángel. Alguna muestra de los cuadros que vamos a mostrar de Miguel Aguayo, son impresiones para ver dónde se van a colocar. Este momento se llama, aquí está caminando Lorena, que es gestora cultural del SEX, y en esta aula lo que vamos a presentar es una colección de este pintor, de este artista complejo, muy complejo, Miguel Aguayo Urbina, nacido en 1934, y que es de los, yo diría, es quizás el único jesuita del siglo XX que cultivó varias artes al mismo tiempo a nivel mundial, y ciertamente de los últimos renacentistas mexicanos. ¿A qué me refiero con este mote de renacentista mexicano? Cultivó distintas disciplinas artísticas. No únicamente se dedicó a la pintura, que las exposiciones sobre su pintura, hizo escultura, hizo música, escribió poesía hasta el último día de su vida, escribió novela, ensayo, y en una de esas hasta bailó. Okay. Estamos hablando de un artista muy complejo, muy comprometido con el discurso, con lo mucho que él sabía que tenía que decir. Decía que esta parte tiene su encanto. Yo, en mi experiencia como galerista, les puedo decir que a una galería no hay que visitarla una vez. Entre más se familiariza uno con la obra y con los espacios, más encanto y más entrañable se vuelve la obra. En esta misma galería estaba expuesto anteriormente Renato Garza Cervera, un artista mexicano contemporáneo, escultor y ceramista. Y una cerámica muy provocadora de temas actuales, y uno diría, bueno, si ya la he visto una vez no tienes que verla. Yo les puedo asegurar que siendo en mi casa de trabajo, pues yo venía prácticamente todos los días y le descubría algo nuevo. Vamos a seguirnos paseando. Ahorita estamos en el proceso de pintura. Entonces están preparando los muros de donde van a caer las obras. Por ejemplo, en esta galería tiene 6 salas, es una galería de 6 salas. Hemos pasado ya por 2 salas, esta es la sala número 3, en donde vamos a presentar este cuadro que es muy grande. Este cuadro se llama Danza del Rojo, la pintó Miguel Aguayo en el 2016, y lo vamos a presentar junto a una pared que tendrá un tono muy especial para que armonice con este otro cuadro, el cual se llama La Visión del Jordán.
que pintó en otros años, en el 2004. Entonces, esta sala va a estar únicamente presentando estos dos cuadros. Luego vamos a tener una sala que estamos apenas preparando, en donde van a estar una búsqueda técnica que hizo Miguel Aguayo, empleando materiales que no eran propiamente los materiales pictóricos, sino que entra al manejo de los textiles, pero sin hacer un textil. Hay que aclarar algo, él sí llegó a hacer tapete, ¿no? Y me parece, Miguel, que tú mismo en la Andrea Pozzo presentaste un tapete de Aguayo. Pero aquí hizo otra cosa distinta que luego vamos a discutir, que fue empleó a las gasas mismas, a los tejidos, como parte de un material pictográfico, ¿no? Ya sea por presencia, como es este caso que estamos viendo y que luego vamos a visitar, o por ausencia, que es un cuadro que hizo en donde primero pegó un textil y luego lo despegó, y el resultante de la huella es su propuesta. Ve nada más esto que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es una serie que se llama Los lienzos de Cristo, los lienzos de la Verónica. Es una serie que hizo muy extensa. Aquí vamos a presentar dos de ellos. En el 2011 se puso a pintar estos, son cuadros grandes, que son el rostro de Cristo en distintos colores, muy provocadores. También vamos a hablar de ello. Aquí nada más vamos a presentar el número 5 y el número 7, pero es una serie muy extensa. Entonces, pues estos son, bueno, rápidamente te voy a presentar este del que te hablaba, que así como las gasas te presentan la presencia del textil manejado como material pictórico, y en cambio, este que van a ver acá, darle la vuelta, este que está acá, ajá, ¿ves estos filamentos? Se llama relato del augur. Emplea textiles, pero no deja los textiles, los arranca, y la huella que dejan esos textiles, esos hilos que fueron puestos ahí, esa huella es la que te deja. O sea, él está manejándose con contrastes, presencias, ausencias, tonos oscuros, tonos claros. Es parte del lenguaje y de la búsqueda de este autor. Y ahora sí, pues si gustas, vamos conversando. Yo tengo muy poco que decir, porque en realidad hay que decirlo al público que nos está viendo. Tú presentaste en Andrea Pozzo muchos de los cuadros que se están presentando acá, entonces estás muy familiarizado como curador con la obra de Aguayo, lo cual va a ser muy interesante cuando platiquemos sobre la relevancia de Miguel. Ok, pues bueno, mira, vamos a empezar ahora sí por el principio en este recorrido de sala. La historia de Miguel, bueno, como artista, tiene mucho tiempo, fue un hombre muy inquieto, pero además es sui generis en el sentido de que tiene todas estas reflexiones profundas que no son usuales. Él retoma muchas cosas. ¿Cómo empezarías a hacer el planteamiento de esta reflexión pictórica que hizo Miguel a través de los años? A ver, yo comenzaría con una frase que le gustaba decir a él, que lo decía en broma, pero que guarda mucha verdad. Él decía, para mí la pintura es mi amante fiel, la escritura es mi esposa exigente. Ok. La escritura le costó mucho trabajo, grandes batallas. Un gran lector de poesía clásica y de literatura universal, por supuesto. Un gran conocedor del cuento latinoamericano y de la novelística latinoamericana,
con una vocación de escritor que nunca la pudo ocultar. Desde que era novicio jesuita, se pone a escribir su primera novela se llama Trigo Verde, y es pues todos los avatares por los cuales cursa durante su noviciado. Entonces, en primer lugar es el enamoramiento de la escritura en todas sus formas, pero encontrando que es una esposa exigente, que es una esposa celosa, que no es fácil la señora. Okay. En cambio, en cuanto toma la brocha, inmediatamente empieza a fluir la expresión pictórica de una manera muy natural, no buscada, y es la que le va a dar consistencia. A final de cuentas, al final de la vida, va a ser la amante la que le va a dar la gran consistencia. Sin buscarle mucho, le da cuerpo a Miguel, la pintura y todas las artes plásticas. Las demás artes van a estar presentes como búsqueda, como vocación, pero ciertamente no como oficio. El gran oficio va a ser el oficio de pintar, el oficio de plasmar visualidades. Vamos a seguir por ese rumbo, porque creo que es muy importante para las personas que visiten la galería, que vean la obra, porque la obra con que se abre, Dorso en Azul, es del 2004. Hay una serie de obras, pero son diferentes. Entonces, él trabajó mucho tiempo. Este breve momento que está en la galería con sus obras, hablan de una persona muy inquieta, pero que además conoce el oficio, sabe pintar. Él se enfrenta a diversas maneras de tratamiento del óleo, de otros materiales, y termina en lo que estabas comentando, en textiles. ¿Cómo este torso que ustedes van a ver? Vamos a pasar las imágenes de las... Vamos al torso. Y vamos a comentarlo. Vamos. El torso, ciertamente está fechado en el 2004, pero ahí te va. No lo hace en el 2004. Ok. El torso que estamos exhibiendo, y el único que tenemos, es esta copia que hace de sí mismo, de una de sus pinturas, que pintó hacia 1970 y algo, ¿no? No sabemos dónde está esa pintura. Okay. Pero esa pintura va a ser muy importante, y por eso es la que estamos presentando en la sala 1, la sala introductoria, porque en esa pintura vamos a encontrar los grandes elementos que le van a perseguir, al menos desde 1970, si no es que desde antes. Para 1970, él acaba de regresar de París, de sus estudios en París, y trae una serie de referencias muy intensas de la escuela europea, de la escuela parisina en concreto, pero también del conocimiento y el contacto con la escuela norteamericana, muy en concreto con la escuela neoyorquina. El torso, que insisto, es del año 2004, la pintura que estamos presentando aquí, tiene características que van a ser definitivas para el resto de su trayectoria. La gran característica es que usa plastas. No va a adelgazar el óleo, se la va a jugar, va a emplear plastas y plastas encimadas sobre tabla para evitar la craquelación, porque si se hubiera ido con Canva, seguramente no hubiera resistido la tensión del óleo seco. Y él se niega pues a usar adelgazadores, y empieza a hacer una especie como de palimpsesto. Ciertamente es atractivo. Vamos a reproducción grande. Ciertamente esto que tenemos enfrente es un torso. En ese sentido estamos delante de un arte muy figurativo. Es un torso,
pero a través del material que emplea logra una musculatura que no únicamente va dibujando los contornos de los bíceps, de los tríceps y de la espalda en sí misma, sino que va dándole profundidad de la musculatura anterior. Es como si estuviéramos delante de una clase de anatomía. Cuando nos acercamos, descubrimos que una capa fue de un verde profundo, otra capa fue azul, tiene por ahí amarillos involucrados, incluso magentas. Entonces, estamos delante no únicamente de una reproducción de un torso masculino, sino que estamos delante de una búsqueda material, de la materia en sí misma. Oye, pero eso está interesante. Adelante, Miguel. Está interesante eso porque, bueno, como metáfora también nos funciona. Es una musculatura visual, o sea que la obra no solamente es la representación de la figura, sino que contiene pintura, o sea, hace todo un desarrollo de color y de la forma de aplicación, etcétera. En ese sentido es en lo que les comentaba hace un momento, que es una persona, fue un artista que conocía los procesos y desarrollos técnicos. Pero este es el principio, pero bueno, después hay otras cosas que van en otras profundidades. ¿Qué podríamos ver, qué podríamos platicar en ese sentido sobre la obra de Miguel? Bueno, lo primero que te diría es qué difícil es hacer una retrospectiva. Esto no es una retrospectiva. Es muy difícil porque Miguel, su trayectoria es rizomática. Genera una serie de raíces distintas y diversas. Es más parecido a una zanahoria, que tiene muchas raíces, se va abriendo a sí misma. No es un árbol que va creciendo con un orden. Vamos a tener regresos y avances continuos, va y viene en la búsqueda que está haciendo. Pero ciertamente no va a desarrollar una carrera figurativa, sino que se va a mover en terrenos mucho más abstractos, pero bajo una narrativa. Eso es muy importante. A diferencia de otros abstractos, en donde tienen únicamente la sensación y la emoción enfrente, en el caso de Miguel, lo que tiene delante es una narrativa, es un mito ante el cual está mediando. Eso, a ver, vamos para poder hacer el puente entre lo que los amigos, las amigas vieron de los torsos y lo que viene. Esto es muy importante que mencionas. Miguel no fue un artista lineal en el sentido que tenía que desarrollar un proceso y tenía que enfrentarse a circunstancias comerciales o a circunstancias de galerías, etcétera, sino que él iba y venía con estas motivaciones, con esta base de pensamiento y de espiritualidad. ¿Cómo tú en este proceso de selección, cómo has ido descubriendo estas profundidades de la obra de Miguel? Híjole, ha sido una por una. Lo que a mí personalmente, desde cuando muere Miguel, obviamente yo ya conocía la obra, Miguel estuvo aquí presente en el SEX, vino varias veces, ya enfermo. Cuando él muere, tengo acceso a su taller y a encontrar lo que él tiene ahí puesto, ¿no? Lo que me va a llamar la atención, lo primero que me llama la atención es que tiene sobre su mesa de trabajo, tiene este cuadro. Este cuadro que se los voy a enseñar ahorita. ¿Lo pueden ver? Sí. Llama la atención lo siguiente, no tiene título cuando siempre él en la espalda de las tablas escribe alguna frase o por lo menos el título. No tiene título,
está fechado el año de su muerte, tiene enfrente una etiqueta que dice no tocar. No tocar porque lo está reparando, corrigiendo, pero ya estaba firmado. Esto a mí me dio una gran pista, y es la recurrencia de Miguel hacia su propia obra. Está regresando. Pero lo que me llama la atención es que en este mismo cuadro están presentes los elementos que forman parte de su lenguaje. Descubro que cuando maneja muchas oscuridades, al mismo tiempo abre unas pequeñas ventanas de fuga de luz, como si la gran oscuridad estuviera rota por la luz. Y lo hace de manera contraria. Cuando está trabajando con muchas claridades, mete un acento de oscuridad. O sea, la ambivalencia entre la luz y la oscuridad, que en términos espirituales, para él es una analogía directa, es una gran metáfora. No hay oscuridad que no prometa una luz, no hay una luz que desvanezca totalmente la inherente oscuridad humana. Y eso lo va a perseguir durante toda su obra. Ese es por un lado, y por otro lado, esa compulsión de incorporarse él mismo a la materia. Este cuadro que acabo de mostrar está salpicado de grava de mármol, de una manera aleatoria. Probablemente eso era lo que él estaba reparando, porque sí encontramos cubetas con grava de mármol en el taller. Estamos hablando de alguien que no únicamente está trabajando una visualidad, sino que mete su propio cuerpo en el proceso, se involucra directamente. Vamos a tratar de complementar esto para nuestros amigos, nuestras amigas, porque bueno, ciertamente es un proceso muy complejo, fue un hombre muy complejo, un hombre con una cultura universal vasta, que sabía de lo que estaba hablando, sabía lo que estaba viendo y que estaba pintando. Pero bueno, tú mencionas en este momento el contraste y en alguna conversación previa hablábamos de una batalla espiritual, pero que también las obras de Miguel tienen más, tienen una base de conocimiento, tienen una base. ¿Hacia dónde era eso? ¿Hacia dónde era eso que con lo que sustentaba toda esta obra y esta propuesta? Está sustentado con una experiencia de tensión que vive él y que todo jesuita la vive, y es la vida como una tensión, ¿no? La vida tensa. En la obra de Miguel está tensada entre una espiritualidad casi mística, de altos vuelos, de gran abstracción aérea, y al mismo tiempo una sensualidad como el torso que vimos, que regresa a la carne. Y a lo largo de su carrera vamos a estar viendo estas dos realidades. Vamos a ver carne, espíritu, sensualidad mística, ¿no? Luz y oscuridad. O sea, está hecho de contrastes continuamente, ¿no? Eso está en el gran trasfondo, pero no es un trasfondo del lenguaje pictórico, sino que es el reflejo de la propia naturaleza interna de su recorrido espiritual. Va a ser algo, además, muy interesante. Cuando entren ustedes a la sala de los abstractos, van a ver que de repente tenemos un cuadro hecho con esmalte, es decir, no tiene tanta textura, y lo que hay ahí son los tabachines de Mazatlán, ¿no? Esos tabachines de Mazatlán, que parece que es una contraintuición de esas salas de abstractos, es porque a final de cuentas ese va a valer de las cosas reales, y este es el cuadro que les decía, Tabachines en Flor se llama, ¿no? Sí. De la Plaza Machado de Mazatlán, lo pinta en el 2015. No estamos hablando de un Miguel joven. En el 2015, él ya anda en 80 años de edad. Está rondando los 80. Muy interesante, porque así como va a pintar aves del paraíso, bodegones, animales, torsos,
los estará pintando, pero lo que está diciendo es otra cosa, ¿no? Y bueno, para mí esos tabachines, déjenme comentarles, amigos, amigas de la Universidad Iberoamericana, que es un cuadro maravilloso. Son de los que a mí me jalan de Miguel por esta complejidad, pero por el color, por la composición. Yo insisto mucho en esto, y también era algo que platicábamos en alguna conversación para construir esto que ustedes están viendo, que esa complejidad se refleja en las obras, y como tiene muchas vertientes, a veces nos confundimos. Bueno, en el proceso de selección me imagino que fue complicado porque tiene muchas vertientes, pero sí hay una columna vertebral como creador, que es esta, en el estricto sentido de la palabra, tú me corregirás, Juan Carlos, que es esta reflexión ignaciana a través de las imágenes. Entonces no es lineal, y a mí me parece algo verdaderamente fabuloso, porque nunca se casó con un estilo, sino con lo que necesitaba. Sí tendría esta línea, esta vertebración, este pensamiento ignaciano, lo bíblico. ¿Por ahí podríamos acercarnos a la obra? Absolutamente, absolutamente, Miguel. Mira, es más, no hay otro interlocutor. Así tampoco. El único interlocutor para Miguel no es la Biblia, es el Evangelio de Jesucristo el resucitado. Okay. Y el crucificado. Ese es el interlocutor de toda la historia que vamos a ver. Por eso los Cristos que estamos presentando, pero también las espaldas, los textos que él escribe en las espaldas de sus tablas, en donde va a estar como muy presente el interlocutor de su ser. Es la relación personalísima que tiene con Cristo, él como jesuita. Claro. No es únicamente la narrativa bíblica, es en la narrativa bíblica lo va a encontrar. Déjame hacer un paréntesis en eso, porque es muy importante. La narrativa que él vivía con su Cristo personal no necesariamente tiene que estar reflejada en una crucifixión. Es otra cosa, porque bueno, también tiene un apego profundo a la naturaleza. Creo que es un enamorado. ¿Cómo tiene que ver eso? ¿Cómo reflexionas tú a propósito de este Cristo crucificado, con esta naturaleza, el que sale de la tumba? ¿Qué tendrá que ver? ¿Tiene que ver? Sácalo. ¿Qué tiene que ver? Mucho. A ver, aquí lo interesante es que el Cristo, aun cuando lo represente crucificado, no es un Cristo doliente, de estos Cristos barrocos sufrientes, ¿no? No es un destazado. Es el Cristo digno que ha dado la vida por él, ¿no? Por eso va a tener un cuadro totalmente rojo. Es un gran círculo rojo, en donde él va a colocar un texto en el mismo título que dice: aquí mi corazón en llamas, en lo más rojo del rojo te persigo. Y aquí la pregunta es, ¿quién está diciendo esas palabras y dirigidas a quién? Obviamente estamos hablando de una relación entre Cristo y Miguel. Pero ¿quién se las dice a quién? Es Miguel el que está diciendo: mi corazón te persigue desde lo más profundo de su rojo, o sea, desde la sangre más profunda, o es lo que está escuchando que Cristo le dice a él. Son las dos. Por eso va a ser otra obra que la gente de la universidad puede acceder y puede verla, es el famoso Cristo que hace para la capilla universitaria. Él mismo la soldó, y vamos a encontrar esta cosa muy curiosa, que no hace ninguna maqueta, se mete a los talleres de mantenimiento
soldar. Él nunca había tocado un aparato de soldar, y él forja, suelda este Cristo. Lo interesante es que aun cuando usa estos materiales tan brutos y además le da un acabado tan brutalista, es decir, no le da detalle, deja las láminas bordeadas, no es un Cristo doliente, no es un Cristo sufriente, es un Cristo dueño de sí mismo. La posición de esos brazos abiertos no están crucificados, están abrazados, están abrazando a quienes visitan la capilla. El rostro no está crispado por el dolor, ni sus manos, como sí lo está el Cristo de la iglesia de San Ignacio en la colonia Lomas de Polanco, sino que es en la colonia de Polanco, sino que son manos que están acogiendo, no están crispadas de dolor. Entonces, si estás delante de una relación no sacrificial, sino de entrega, que es lo que él le tiene perturbado y que a final de cuentas es lo que va a desarrollar en la última etapa de su vida y de su búsqueda mística. Ok, bueno, amigos, vamos a estar viendo unas imágenes, unas fotos de la exposición que tuvimos en la Galería de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y ahí hay una foto de este Cristo para que ustedes puedan conocerlo, si es que aún no lo conocen. Ojalá que un día nos visiten cuando sea propicio. Queríamos tener un poco más de imágenes, pero ya ven que las cosas se quedan en el archivo y no podemos entrar a la escuela, pero esta les va a dar una muy buena idea de este sentido de un Cristo nuevo, es un Cristo contemporáneo. ¿Qué tendría que ver esto? Te quiero preguntarte y quiero insistir en esto de la naturaleza, porque siempre hay una referencia hacia la naturaleza, pero los tabachines, esta exuberancia, pero también ese rojo, ese contraste, sí, esa insistencia con la vida, pero también esto que decías un poco, este contraste, esta oscuridad. Ese tema es complejo, porque a final de cuentas es la noticia radical de la encarnación lo que lo va a simbrar. Y esto va a hacer que su obra abstracta, a diferencia de los otros abstractos mexicanos, la obra abstracta de Miguel Aguayo es altamente orgánica, es casi biológica. Esto lo vamos a ver como culmen en la producción del 2015, que es cuando empieza a trabajar el tema de las gasas. Es que esas vueltas orgánicas se zafan de toda geometría y lo que empiezan a reproducir es la génesis casi sensual, casi erótica y orgánica de la vida. En esa órbita él se está moviendo, ¿no? Entonces, cuando no estamos delante de un hombre religioso que se está relacionando con el credo, no es el credo experiencia vital y corporal de su relación con la divinidad. Entonces, no tenemos a un pintor religioso, tenemos a un pintor espiritual o místico. Y es más fácil, así como con los grandes místicos de la literatura, San Juan de la Cruz, la misma Sor Juana Inés de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, pues vamos a tener que es imposible separar el elemento corpóreo, la búsqueda del cuerpo, con el encuentro de lo divino. Y es un cuerpo táctil, palpable, no es visual. Hasta ahorita no hemos hablado qué nombre lleva esta colección. Ok, es verdad. Bueno, ¿qué tal si les comentamos? Bueno, fíjense que ustedes ya tienen fecha de inicio. Estamos todavía trabajando la fecha de inauguración, pero bueno, con esta cuestión de la pandemia sabemos que no es de llegarle y treparse
a la exposición, sino que será a través de reserva y los vamos a atender con muchísimo gusto para que recorran libremente las 6 salas de la galería. Bueno, ahorita tocamos ese porque eso va a estar bien interesante porque, amigos, amigas, va a estar la segunda parte de esto, está muy interesante porque además de seguir charlando a propósito de la obra de Miguel Aguayo, SJ, vamos a platicar de las otras propuestas que hay, pero también cómo podemos construir una relación en estas circunstancias. Entonces, bueno, regresando a Miguel, es Miguel Aguayo, SJ, no tocar lo que los ojos palpan. Así es. Platícanos cómo se construyó, cómo construiste este concepto para englobar la colección que vamos a ver. Bueno, tiene que ver con la pregunta que hacías anteriormente de si nada más es luz y oscuridad y son estos contrastes entre geometría y organicidad, entre la luz, lo oscuro, etcétera, o los contrastes cromáticos. No, lo que en el fondo está mediándose es la tensión que se establece entre lo deseado y la acción. Los cuadros de Miguel te tensan. Tú sabes, quisieras acercarte y tocar las gasas, ¿no? Pero se ven tan frágiles que dices, no, por supuesto que no. Están hechas para la mano, tienen tanta textura que dices, esto no está hecho para mis ojos, está hecho para ser tocado, pero no puedo tocar. Es no tocar, lo que te permito es que palpes con tus ojos, no que mires, sino que palpes con tus ojos. Y esto lo vamos a ver en todos los cuadros. Hay una invitación al tacto y al mismo tiempo hay una prohibición al tacto. Y bueno, de alguna manera es la relación que establecemos con el objeto deseado. Y va a tensar un nuevo eje, la gracia o la redención y la culpa. La culpa y la redención. No tocar y perdonar si se toca. Lo vamos a tener a lo largo y ancho. Este tema de la redención y de la culpa está atravesado en toda la obra. Curioso porque va a prescindir del color para tratar. Hay 2 piezas de las que quiero hablar, que las vamos a exponer. Una pieza se llama Ausencias y es en un lienzo blanco una especie como de escurrimiento negro que al acercarnos nos damos cuenta que no es ningún escurrimiento, que empleó incluso espátula para irlo arrastrando y se está como desgarrando. Ausencias. Ahí va a escribir lo siguiente, va a decir, teniendo el corazón como ala negra o un castillo de muerte derribado. Y este es el cuadro, lo pinta en el 2016. Ok. Bueno, casualmente nos llegó una pregunta, Juan Carlos, de si va a haber, poesía de Miguel. Bueno, sí va a haber estos toques de poesía y también nos preguntan qué técnicas prevalecen en la obra. Y bueno, pues creo que cada sala tiene técnicas diferentes. ¿Qué nos puedes decir de estas dos? ¿Más poesía, las técnicas? Sí hay poesía. La poesía la escribió en la parte de atrás de los cuadros y la vamos a sacar y va a estar al alcance de nosotros, porque son grandes claves de interpretación para entender de qué está hablando. Una mancha como esta no nos diría mayor cosa si no trajera el texto que dice: la muerte no me deja que respire, es lo que expongo a Dios con lengua amarga. Cambia la lectura, ¿no? Y sin embargo, se abre la esperanza y son embarrones en blanco que hace por aquí y por allá
que le dan profundidad al cuadro. Otro cuadro que también es muy poético es La Noche Sosegada, que es un manchón negro, pero con estrellas hechas a base de mármol. Va a haber poesía, sí va a haber poesía, la poesía que él dejó, fundamentalmente. ¿Cuál era la otra pregunta, Miguel? No, bueno, era eso, era que había la técnica que ya estabas comentando y la poesía. Entonces, sí podemos... Las técnicas son muy variadas, es tan difícil organizarlo, tomar la decisión de a qué vamos a dedicar cada sala. Por técnicas hubiera sido imposible, por temas lo mismo, pero sí podíamos reunirlos por los temas que está abrazando. Entonces, una técnica, la técnica mixta que usa al emplear la mixta de textiles con acrílicos, en el caso de la sala que tenemos reservada para las gasas, hay un tema que los está coordinando, y ese gran tema que los coordina es lo orgánico. Lo va a representar a través de las flores, pero son flores altamente sensuales, ¿no? Y las va a colocar. ¿Qué es lo que se está mediando ahí? Bueno, tú conoces una que se llama Génesis de la Flor, la amapola sinaloense, que lo que menos es una flor. Estamos hablando de una trayectoria, de una voluta de fuego con una gran textura hecha a base de gasas, ¿no? La obra de Miguel en ese sentido siempre es una referencia muy amplia a todo su conocimiento de su experiencia. Es una obra en ese sentido extraordinariamente sensual, todos los sentidos que nos involucra, pero también extraordinariamente, y eso creo que es difícil de lograr, muy intelectual, a mí me sorprende la vastedad con la que podemos acercarnos a las obras de Miguel a propósito de las metáforas con otros artistas, que conoció a un gran número de artistas en su vida, incluso sí. con Pollock tuvo encuentros con la poesía. Bueno, lo que mencionabas de Miguel sí es una obra compleja, y amigos, es una obra extraordinariamente bella en el sentido más sencillo y más complejo. Entonces, por favor, tenemos que ir a conocer estas obras, porque realmente se la van a pasar, van a tener un tiempo muy intenso de contemplación. Pero además, ya al final de la charla les daremos los tips de todas las exposiciones que hay, pero además, en esta circunstancia, Juan Carlos, hay una serie de asegúnes de cómo estar ahí, cómo la tecnología nos va a ayudar, porque bueno, tenemos 2 videos que nos prepararon sobre el acercamiento a la obra. ¿Qué te parece si le pedimos a nuestro compañero Luis que corra el video de Génesis de la Flor, y tú nos vas platicando estas activaciones, cómo va a ser este encuentro con la tecnología, con todo esto que es Miguel, y además las otras obras? Adelante, con mucho gusto. Tú me dices cuándo comienzo, porque yo no estoy viendo lo que están transmitiendo. Tú sigue, por favor, platicando sobre esto, y ya se cayó la cámara. Ya nos caímos. Tú empieza, por favor, la obra. El video va a seguir. Vamos a empezar con el primero, que es Génesis de la Flor, y después te aviso cuando tengamos el siguiente. Ok, lo que pasa es que Génesis de la Flor es una serie de distintos cuadros. Vamos a tener por lo menos, nosotros vamos a presentar una que se llama Amapola Sinaloense. ¿Qué podemos decir de Génesis de la Flor? Génesis de la Flor es un cuadro con muchísima textura. A través de la textura y de los dobleces de esto que pareciera que es una amapola, lo que va logrando es una especie de voluta de fuego a través de los naranjas, de los rojos profundos, de los amarillos, una especie de flamazo. Pero es un flamazo
que en lugar de levantarse, tiene una dirección y es una dirección descendente. El modo como él la concibe es una composición vertical, es una diagonal descendente, donde todo el peso lo tiene en la parte inferior derecha. Y vemos, si están viendo allá en casita, ¿Se está viendo el video? Sí. Tiene una dirección. Y la dirección es de la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha. Esa es la dirección. ¿Y por qué lo intuimos? Porque el gran peso del volumen lo carga la parte inferior derecha, ¿no? Algo está cayendo. Si no fuera una flor, si no nos dijeran esto es una flor, estaríamos hablando de un descendimiento. ¿Habrá tenido a Pentecostés, por ejemplo, en mente? Es decir, al descendimiento del fuego de Dios sobre él mismo, algo que lo abraza con S, que lo abraza con Z. De las dos igual yo creo, porque bueno, nos podemos acercar, la ventaja con Miguel, aunque no es un autor que tenga libros y libros e imágenes, podemos contextualizarlo y podemos reconstruir esas posibilidades en un entorno que si es amplio y complejo, podemos tener una intuición sobre ellos. Pero a ver, es la obra. ¿Cómo juega? Es la obra, y tú preguntabas por la tecnología, ¿verdad? Sí, a eso iba. ¿Cómo juega esa percepción que estamos viendo en el video, en esos detalles, con las circunstancias, bueno, con la obra, con la tecnología de los ojos mecánicos, pero además de las circunstancias de salud, de la circunstancia que, bueno, que todos conocemos? Sí, bueno, lo primero hay que decir que obviamente sí podemos entrar a las galerías, pero de manera limitada, siempre con cierto resquemor. Y eso ha planteado desde el inicio de la pandemia que la oferta galerística se muestra a través de Internet. No es la primera vez que se hace. Tampoco es la primera vez que se usa la tecnología de la alta resolución. Quien es el primero que lo usa va a ser el Museo del Prado. El Museo del Prado va a tomar algunas de los grandes cuadros, los grandes maestros que alberga el Museo del Prado y los va a pasar a alta definición y uno se mete a ver la pincelada del Bosco, pero a detalle, ¿no? Hoy en día, la alta definición tenemos cada uno de nosotros en nuestro celular. De modo que hoy podemos entrar a los detalles más entrañables de aquellos pintores que traían un asunto, un negocio con la materia y con el cuerpo y con la carnalidad. Y son muchos, pero el mexicano vamos a tener varios. Desde mi punto de vista, va a ser, bueno, por supuesto, Siqueiros, un maestro muy admirado por Aguayo, y ciertamente Aguayo. Entonces, acercarnos a la obra con la tecnología de Miguel Aguayo nos va a permitir descubrir las capas de textura, las capas táctiles que tiene el cuadro. Y no estamos hablando de un artista que quisiera salirse del cuadro como lo va a hacer Felgueres a través de sus distintos collages que hace, o de Gironella, que es el más famoso, que va a emplear ya el objeto mismo para hacer sus cajas venecianas, por ejemplo, ¿no? No, aquí estamos hablando de una pintura que quiso ser tridimensional, que quiere ser tridimensional y que apela a los sentidos. La tecnología ahora nos permite revivir la sensación que probablemente están buscando estos autores que buscan la tercera dimensión en su obra, ¿no? Y salirse de la bidimensionalidad. Y seguimos con lo táctil y el espacio y esa tecnología que nos permite lo micro es algo que quizá en un momento dado no podemos hacer al natural estando frente a la obra. La tecnología nos amplía, pero también hay esa
esa necesidad de espacial. Hoy en día la tecnología te permite, hay tres cosas que habría que discutir. La tecnología ciertamente me permite acercarme a lo micro, a lo nano, y me permite también descubrir que yo, así como en el Jardín de las Delicias, cada acercamiento es una propuesta, es una composición en sí misma, ¿no? Eso pasa con el Jardín de las Delicias, ¿no? Los tres paneles, pues a lo mejor no nos dice mucho, pero se acerca a un personaje y se convierte en un cuadro. Lo mismo lo vamos a ver en obras como la de Miguel y de muchísimos otros pintores, muchísimos. Y eso la tecnología permite reencuadrar la composición del autor y descubrir nuevos cuadros allá adentro. Esa es una ventaja. Lo que no nos permite la tecnología todavía es el descubrimiento cromático, el descubrimiento, la experiencia física del cromatismo. Eso, la mejor fotografía ahorita no me revela la riqueza del color. Y esto lo hemos experimentado, bueno, a la distancia tú y yo, cuando te he mostrado las fotografías de la colección comercial. Quien eligió la paleta de colores de esta galería para esta colección es Miguel Ortiz. Pero no es fácil porque una cosa es lo que la fotografía del cuadro dice y otra cosa muy distinta es cuando uno está delante del cuadro. O sea, la experiencia cromática, la experiencia del color para autores tan ricos como Aguayo y los de su generación, a final de cuentas, ¿no? Por supuesto, el maestro Monguntel pues va a ser el gran maestro del cromatismo. Pero ahí eso todavía la tecnología no nos lo acerca, ¿no? Y decías tú, en tercer lugar, la experiencia cinética o del movimiento. Tampoco te la va a dar ni la realidad virtual, el VR, ni te lo va a dar absolutamente ninguna otra fotografía de alta resolución. Y es que cada cuadro establece una relación única con el cuerpo que tiene ojos, ¿no? No son únicamente nuestros ojos los que miran un cuadro, es el cuerpo nuestro que se desplaza en torno a ese cuadro. Cuando vamos a un museo, cuando vamos a una galería, el visitante establece una distancia que él descubre. Nadie le tiene que poner una cruz en el piso para desde dónde tengo que ver al cuadro. El cuadro te plantea una distancia. El cuadro te plantea un lateral u otro. Establece un diálogo y una danza con tu cuerpo. Entonces, no estamos delante de una propuesta visual en la pintura. Estamos delante, sobre todo en formatos medianos, y por supuesto en los grandes, estás delante de una provocación cinética, una provocación a tu cuerpo en movimiento. Es tan importante entrar a una galería porque me puedo desplazar en ella. Es tan importante saber dónde se coloca un cuadro y dónde se coloca el otro, porque un cuerpo se va a desplazar entre esos dos y van a despertar una nueva narrativa. Inevitablemente necesitamos enfrentarnos a la obra, a ver la materialidad, a ver la huella que ha dejado el artista en cada una de estas piezas. Hay algunas preguntas, déjame, te propongo que mientras te platico las preguntas, te las comparto, pasamos el siguiente video en este sentido de acercamiento, las nanoreflexiones a partir de los ojos mecánicos, que es Ventana a la Profecía. Si nos ayudas, Luis, para pasar este video, y mientras tanto, creo que les agradecemos mucho que nos sigan y que nos pregunten, porque esa es una de las formas que nos podemos comunicar y que ustedes pueden conocer un poco más sobre el pensamiento y las actividades del SEX. Por ejemplo, bueno, a ver, lo de la poesía ya la comentamos. Dice Víctor, en el campo de las artes y en la compañía de Jesús, ¿qué representa la obra de Miguel Aguayo S.J.?
representa algo muy entrañable. Para la Compañía de Jesús, Miguel Aguayo es lo que muy raramente se da en una vocación jesuítica, que es la vocación hacia la expresión. Vamos a encontrar grandes misioneros, grandes activistas sociales, grandes pastores, literatos, teólogos, científicos, y se dan. Lo que es muy raro es la vocación artística, o sea, el talante, el genio artístico de corte renacentista, que es este que decíamos al inicio, o sea, el artista completo, multidimensional, ese es muy raro. Entonces, la pérdida del último de los mohicanos, a nosotros, pues es tremenda. Es tremenda porque no hay nada que nos asegure, no hay nada que nos prometa que va a volver a ver otro hijo de Ignacio con estas habilidades, con esta tensión interna, con este desgarre íntimo, que nos lo comunique y que establezca con el público vasto, que establezca una interpelación como lo hacen estos artistas religiosos, ¿no? Entonces, bueno, la pérdida es mayúscula, por eso también esta exposición de no tocar lo que los ojos palpan es un homenaje, es un memorial que celebra esta cosa extraña, esta piedra única que fue Miguel Aguayo y que nos recuerda que esas piedras únicas somos cada uno de nosotros. También somos irrepetibles en lo nuestro. Entonces, bueno, es una cima en ese sentido en el pensamiento ignaciano en México, la obra de Miguel. En ese sentido, bueno, es fundamental en este momento. Sí, absolutamente, porque en este momento es más oportuno que nunca, porque este es un momento en que tenemos que reconciliar. Estamos tan desgarrados con esta falta de futuro, con esta incertidumbre en la que estamos, con este acortamiento de plenitud que se nos pone enfrente, ¿no? Estamos tan desgarrados por ello que el que tengamos una propuesta que nos reconcilia con la naturaleza última de nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad, y que nos recuerda que esa naturaleza última no es la corporalidad, sino es la comunión con lo trascendente. Eso es una muy buena noticia, lo hace tremendamente oportuno. Nos recuerda que somos trascendentes, no únicamente somos víctimas de un virus. Ok. Sino que nuestro cuerpo flagelado tiene un destino glorioso de resurrección hoy, no en el momento de nuestra muerte. Bueno, entonces cada una de las obras es fundamental en ese sentido de poder reflexionar como las obras de muchos otros artistas, pero en este caso seguir contextualizándolo en su entorno y también ahorita me acuerdo, se me había olvidado mencionar lo que fue un profesor de muchos años en la universidad. Y de una gran cercanía. Fue un hombre muy comprometido y pues muy trabajador en ese sentido. Déjame hacerte la siguiente pregunta de Alfonso, que dice, ¿es posible reconocer diferentes autores en los cuadros que se ven? ¿Son influencias de sus contemporáneos o quizá homenajes? Yo no creo que sean influencias, honestamente. Yo no puedo detectar una especie de escuela o de deuda que le deba a Pollock, que le deba a Rothko, a Mark Rothko, o que a este o a aquel, ¿no? Ni siquiera a Van Gogh, que por cierto, uno de los últimos dialogantes con los que establece Aguayo en su pintura va a ser con Van Gogh, pero de esa relación de homenaje, en el sentido que establece con Vincent Van Gogh, pues no va a salir ningún cuadro memorable, simplemente se está dialogando con él.
con su pintura, obviamente. Claro, sí. Vincent Van Gogh ya no estaba, ¿no? No estaba presente. Va a establecer una serie de diálogos continuos con propuestas pictóricas que le han impactado profundamente a él. Uno de ellos va a ser ciertamente Jackson Pollock, a quien sí conoció su obra, no le va a imitar la parte abstracta, le va a imitar el involucramiento de su propio cuerpo. ¿Cuándo vamos a ver clarísimo el diálogo con Pollock? Pues en la obra tan tardía, por ejemplo, en los lienzos de Cristo. En los lienzos de la Verónica, vamos a ver una serie de chorros de esmalte de distintos colores muy parecidos a los que avienta de manera azarosa Jackson Pollock, pero no se va a ir a ese abstraccionismo o expresionismo abstracto, furioso, incluso delirante de Pollock, sino que lo va a concretar en el rostro de Cristo, en el rostro de la Verónica, pero atrás definitivamente ese chorreo de esmalte, pues es la pintura automotora que le aprendió a Pollock. ¿Con qué se quedó de Pollock? Con el involucramiento de su propio cuerpo en la obra. No está pintando a distancia, se está embarrando con su propia obra. Vamos a tener otro gran dialogante, que va a ser Mark Rothko, y tú mencionabas La ventana a la profecía, que nos recuerda estas geometrías a base de rectángulos que va a trabajar Pollock, pero hay una gran diferencia. Pollock lo que hace es que está jugando, el tema principal de Rothko, perdón, es el juego de los colores, es el cromatismo, es la posibilidad expresiva de los colores, ciertamente con unas proporciones que le dan una configuración muy peculiar. En el caso de Miguel, cuando retoma en Ventana de la Profecía, que es esta, que tenemos aquí enfrente, aquí ya no estamos delante únicamente del color, sino que estamos delante de una especie de monolito, es una especie de escritura prehistórica, totémica. Quien está haciendo los textos de esta colección dice que son sobre el fuego, ¿no? Tiene textura, tiene grava de mármol. O sea, no estás delante de una copia de Rothko, estás delante de un homenaje, un diálogo establecido con Rothko, pero para decir algo muy propio de Miguel, que es su relación con la materia, en esa tensión espiritual, ¿no? Es el azoro del misterio. En ese sentido, incorporaba a sus dialogantes. Sí. Y desarrollaba esta conversación. Una pregunta, vamos a dar esta pregunta y luego vamos a hablar un poco más de ya para ir cerrando, sobre las otras actividades del SEX, porque tienen muchísimas cosas ahí. Si ustedes nos han seguido, amigos, amigas, tenemos ligas sobre las actividades del SEX y de su página principal ahí en nuestro muro. Si todavía no saben algo que vaya a pasar, ahí búsquenla y lo van a encontrar. Víctor nos pregunta, Víctor Máximo, hubo una entrevista en la galería Andrea Pozzo SJ, en la que el padre Miguel Aguayo SJ afirmaba que en la pintura hablaba de cruz a cruz en la aplicación del color. ¿Cómo se muestra en las obras de Aguayo SJ esa conversación interior?
Híjole, es que ese es el azoro y la gran ancla en la vida de Miguel Aguayo es el asombro, el arresto que le causa de que la divinidad crucificada le habla a su propia humanidad también crucificada. Esa es la expresión a la que se refiere Víctor, de cruz a cruz. Y eso pues rompe el paradigma, porque eso te coloca a ti mismo como un crucificado, es decir, como en el patos humano. Cada persona humana vive un patos, le va a tocar su San Quintín, ¿no? Le va a llover, o le ha llovido varias veces, pero no nos libramos de la tormenta existencial. O sea, el sufrimiento está presente y forma parte, no es un episodio, está incorporado en nuestra esencia. Bueno, pues así de incorporada a la esencia es la relación con lo trascendente. Entonces, cuando él dice de cruz a cruz, está estableciendo algo desde lo cual se funda un tipo de relación muy distinta a la relación de la bondad, ¿no? Un Dios bondadoso, ¿no? Pancósmico, ecológico, que me mira a mí una criatura como podría ser un bonito venadito, y me contempla y yo lo contemplo. Y de repente puede haber un accidente y me come el lobo. La narrativa de la relación con la divinidad, en el caso de Miguel, es totalmente radical. No, señores, lo que media en la relación es el pathos, es la pasión, ¿no? Es el sufrimiento, ¿no? Ahora, no se está regodeando en el sufrimiento, está reconociéndose en ese pathos. Por eso, vamos a volver a esta cuadro rojo, en donde precisamente lo que va a buscar va a ser la consonancia con la danza de ese rojo, ¿no? Esto que él escribía: mi corazón en llamas, en lo más rojo del rojo te percibo. No es un rojo enamorado, sino que es un rojo en llamas, es un rojo en patos, ¿no? Es enfrentarse, es un enfrentamiento y es reconocer la naturaleza de este mundo. Exacto. Es reconocer la naturaleza de este mundo sin juzgarla y encontrar en este mundo, con su naturaleza muy contradictoria, muy conflictiva, encontrar que es en esta historia donde se da la redención, no es en otra, es en esta, no es a pesar de esta, sino es para esta historia, desde dentro de esta historia. En ese sentido, la luz que redime no es una luz que cambie la página y me meta a otra historia, a otra versión de mí mismo. Lo que redime es esta carne, es esta historia. Eso lo vamos a encontrar en varias de las pinturas que están aquí presentes, sobre todo en aquellas más negras, en aquellas que son más, que cargan más culpa, que cargan más oscuridad, más tormento. Siempre va a haber una ventana que se abre. Es una ventana no de esperanza, sino de irrupción. Esa frase de la irrupción de la luz se la toma Rosario Castellanos, a quien fue íntima amiga, ¿no? La luz siempre se las ingenia para abrirse el camino, para manifestarse. Es una idea de Rosario Castellanos, que más o menos lo que dice es: la luz es fiel, la luz vuelve siempre. Eso forma parte de unos poemas de Rosario Castellano, que la va a plasmar precisamente Miguel en la espalda de uno de sus cuadros. Pues bueno, casi no podemos hablar de tanto que tenemos que ver esas obras. Amigos, amigas, por favor, hagan un espacio en su tiempo para poder visitar esta exposición. Es una exposición
que a pesar de estas contradicciones que platicamos y de esta temporalidad, es una obra que yo creo que es una gran virtud de, a pesar de que es una reflexión profundísima, es una obra que se puede gozar, que se puede ver y que se puede contemplar de una manera gozosa y plena. Y en ese sentido también es muy emocionante aproximarnos a la obra de Miguel. Juan Carlos, vamos a platicar, no sé si quieras agregar algo para invitar a los amigos, a las amigas de la Universidad Iberoamericana, para invitarlos especialmente a este evento y luego platicar ya para ir cerrando de los demás eventos. Pues nada, que se contacten con nosotros, porque el modo como como vamos a ingresar a esta galería va a ser entrando en contacto directo primero con nosotros para abrirles una cita, para recibirlos como debe ser, y a cuerpo de reina y de rey. Okay. Aquí en el sex. Escríbanos a elsex_mx, @elsex con C, sex con C, el sex_mx, o búsquenos en internet. Si en el buscador ponen sex con C Ibero, luego van a dar con nosotros, Sex Ibero. Y allá adentro entren en contacto con nosotros. Díganos cuándo les interesa visitarnos. Estén al pendientes a través de Ibero 90.9, que es cuando vamos a dar la información de cuando estemos listos. Y entren a sex.mx. Ahí nos van a encontrar. Nos va a dar muchísimo gusto, no solamente que conozcan la galería, sino que entremos en conversación. El equipo del SEX está presente, está informado de todo lo que ocurre en el SEX y está sobre todo deseoso de entrar en contacto directo. En esta época, si algo extrañamos es que queremos ver personas de carne y hueso enfrente y entablar con estos desconocidos conocidos, entablar un diálogo. Y eso es lo que queremos hacer con cada uno de nuestros visitantes. Muy bien, bueno, ahí está la invitación. Luis, por favor, Luis nos va a pasar una serie de imágenes del espacio para que ustedes vean las dimensiones, cómo que se imaginen el espacio para que ya cuando estén ahí descubran cosas verdaderamente estupendas. Y después de esto vamos a ver unas imágenes de eventos que ha habido para que también vean que se pone bien ahí en el SEX. Para las exposiciones de otoño del 2020 está No tocar lo que los ojos palpan, la obra que hemos comentado del padre Miguel Aguayo, SJ. Está también 1.5, instalación transitable para 2. También está Mareas Humanas, serie de dibujos a tintas de Renato Garza Cervera, y Steampunk, montaje de vestuario escénico. Coméntanos un poco de todo este contexto, de cómo pueden, ya cuando se contacten nuestros amigos, nuestras amigas que los van a visitar, cómo van a hacer el recorrido, qué van a encontrar en el SEX en este otoño. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el SEX? Cuando vengan, tienen acceso, siempre es libre de costo, es totalmente acceso libre para todos, no tienen que ser alumnos de la Universidad Iberoamericana. Nuestros visitantes vienen de todas partes, de todas las universidades, de todas las edades y de todos los rincones de esta increíble ciudad. Entonces van a ser bienvenidos todos, la entrada es libre y tenemos 4 exposiciones abiertas. Si ya pusieron pie aquí para una, pues saliendo de aquí, a lo mejor se echan un cafecito en nuestro patio para tomar aire y entran a otra. Entonces, la idea es, por protocolo de salud, es que entrarán pocas personas. Pero ya que estás adentro, pues el espacio es tuyo. Vengan con sus amigos, con sus amistades, vénganse de a 2 o de a 3 y aprovechen no solamente para ver las exposiciones, sino para
para generar otras cosas por dentro. ¿Qué mundo queremos hacer a partir de ahora? Esta exposición, la de Miguel, la de No Tocar, pero también la de 1.5 y Steampunk y Mareas Humanas, dan mucho que pensar. Son exposiciones pensadas para despertar, para inquietar nuestra inteligencia. Bueno, pues ahí tenemos, es una cordial invitación de todos los compañeros, de toda la comunidad universitaria para que nos visiten en el SEX, el famosísimo SEX. ¿Cómo llegamos ahí, Juan Carlos? ¿Cómo podemos llegar? Está muy fácil. Estamos en Avenida Revolución 1291, Avenida Revolución 1291, a una cuadra del Metro Barranca del Muerto. Si viene el metro, bájense en el Metro Barranca del Muerto y estamos a una cuadra caminando hacia donde está un centro comercial. La siguiente cuadra, antes de llegar a unos restaurantes oaxaqueños muy famosos y a esos mezcales fabulosos, antes ahí estamos, luego se ve. Si vienen del sur, bueno, toman Avenida Revolución y ahí luego nos van a ver, por supuesto, antes de llegar a Barranca del Muerto. La gran referencia es Barranca del Muerto y Avenida Revolución. Porque bueno, además de que es fácil llegar, hay muchas vías por ahí que nos podemos contactar con el SEX. Es un entorno muy agradable, hay lugares para comer, echarse un cafecito, darle la vuelta, entonces no hay pretextos para no ir al SEX. Por favor, este otoño visítenlo 1, 2 o 3 veces, porque además de esto, bueno, toda la información que está saliendo en línea nos puede enriquecer para conocer un poco más de los procesos de la universidad, pero además también de algunos autores. Vamos a tener algunos autores en este otoño, Juan Carlos. Autores pictóricos. Charlas. Claro. Bueno, esa es una característica de las exposiciones del SEX, es que todas nuestras exposiciones suponen un plan de activación, es decir, sobre una exposición buscamos eventos, conferencias, momentos, le damos la vuelta. Cada exposición alberga y despliega otro tipo de procesos de exploración. Entonces, por supuesto, aquí adentro de No Tocar, pues vamos a hablar de muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos hablando de ese periodo tan fructífero para la plástica mexicana, de estos pintores que al día de hoy andan en sus 80, rozando 90 años. Es una generación muy importante. ¿Qué les tocó vivir a ellos? ¿Por qué son tan disímbolos? ¿Por qué algunos hicieron escuela, la famosa escuela de la ruptura, y otros no? ¿Cuál fue la relación que tuvieron con las artes escritas, con la literatura? Todos ellos tienen una relación particular con las letras. Entonces, esa va a ser una de las tantas activaciones que vamos a tener en No Tocar. Ok. Bueno, entonces, una vez más, podemos ver que hay una gran oferta. ¿Algo más que quieras agregar, Juan Carlos, para nuestra comunidad universitaria en línea? Que bueno, no solamente son los alumnos, las alumnas, sino el público que se ha acercado, que se ha aproximado a través de estos medios. Estamos creciendo como comunidad. ¿Algún mensaje para finalizar la charla? Bueno, un mensaje muy sencillo es: el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico es un espacio de todos los que pertenecemos a la Universidad Iberoamericana para la Ciudad de México. Por lo tanto, si de alguna manera nos hemos relacionado con la comunidad universitaria, esta es nuestra casa. Aquí podemos reunirnos, pensar, entusiasmarnos, platicar sobre la realidad. Para eso está. Y es una casa que está abierta a la ciudad. Aquellos, aunque no sean de la Universidad Iberoamericana, siempre serán bienvenidos y siempre participarán de manera activa, como en estos años del SEX lo han venido haciendo estudiantes que vienen de distintas universidades. Siempre serán bienvenidos. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todo el equipo del SEX que
se echaron a correr cuando estaban ahí ya en cámara, pero bueno, tienen un trabajal por delante, mucho trabajo, y es algo que hay que agradecer no solamente a Juan Carlos por tu tiempo, muchas gracias, sino a todo el equipo del SEX que bueno, están ahí al pie del cañón para que pronto podamos visitarlos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en este proceso de la memoria. El próximo evento es el 24, ya les haremos llegar su invitación, y un evento antes, el día 22, en Encuentros, vamos a hablar sobre el ballet y la danza. Les agradecemos nuevamente su atención, su paciencia y nos vemos pronto. Muy buenas noches.